de la persona como trabajadora y bueno, siempre como que rescatando la profesionalización, el empeño, el entusiasmo, la creatividad, y son una serie de rasgos que le dan a una persona para poder ser aceptada en un trabajo. Cuando pedimos un crédito, queremos hacer un trámite, pues igual piden referencias personales y le llaman a las personas que le damos como el dato para que hablen bien de nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, secularmente tenemos ciertas opiniones de las personas y por lo regular siempre enfatizamos las cualidades de esa persona para emitir una buena opinión. Pero a mí me llamó mucho la atención estudiar la parte en donde, ¿qué es la buena opinión para Dios? Y que tendría que ser una buena opinión espiritual, ¿verdad? Y el mismo texto de Proverbios nos lleva de la mano para entender que hay 3 condiciones muy básicas para que nosotros podamos anhelar a que Dios tenga una buena opinión de nosotros. Sabemos que esta porción es del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se le está dando como este recordatorio al pueblo de Dios. Y bueno, aquí yo encontré 3 exhortaciones sacadas de la misma porción de la Biblia, de este mismo texto en donde nos dice tres exhortaciones, 3 condiciones o 3 invitaciones que nos hace la misma palabra de Dios. ¿Qué sería la primera? No olvidarse de la ley. La segunda, guardar los mandamientos, dice guardar mis mandamientos. La tercera dice, no se aparte la misericordia y la verdad y átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces yo aquí puedo ver que para que yo anhele la buena opinión de Dios a mi persona, a mí como ser espiritual, pues yo tengo que tener en cuenta, aplicar en mi vida estas 3 exhortaciones. Vamos a ir desmenuzando cada una de ellas. Espero que la intención con la cual yo preparé este tema, pues sea la forma en que yo pueda compartir con ustedes este mensaje. El primero dice, no olvidarse de la ley. Nosotros sabemos que la ley en el Antiguo Testamento eran de alguna manera los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, sabíamos que quien no cumpliera con esa ley, pues tenía consecuencias. Para nosotros ahorita, la Biblia nos dice que nosotros no somos salvos por ley, somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sin merecerlo, Él está para abogar por nosotros, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un poco sobre esta parte de que no nos olvidemos de la ley. La ley como tal es expresada en la Biblia, lo encontramos en Efesios 2:15, dice, son mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo un nuevo hombre. Nosotros sabemos que cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos nuevos mandamientos, encontramos ordenanzas que nos va ayudando a guiar nuestra vida. Nosotros sabemos que en el momento que recibimos el bautismo, fuimos convertidos en un nuevo hombre, pero sabemos nosotros que tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para ir encontrando o descubriendo o aprendiendo qué requisitos tenemos nosotros para ser un nuevo hombre y no correr el riesgo de que después de bautizado volvamos a ser lo que éramos antes, ¿verdad? Porque al ser bautizados se nos borran nuestros pecados y nosotros empezamos una nueva vida en Cristo. Entonces, si nosotros guardamos la ley y lo entendemos como mandamientos expresados en ordenanzas, vamos a ser un nuevo hombre. No es ni por nuestro mérito tal vez, no es porque tiene que ser, nosotros tenemos que luchar también por ser ese nuevo hombre. Entonces, hermanas, esta ley, o al guardar la ley, nosotros tenemos que tener muy claro que son ordenanzas, que son mandamientos. Que si nosotros somos de vocación espiritual, podemos seguirlas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no nos hace ningún daño, al contrario, nos da un beneficio para nuestro crecimiento espiritual. También el guardar de la ley nos permite conocer el pecado. ¿A qué me refiero con esto? Y lo vamos a encontrar en Romanos 3:20. Si gustan acompañarme, por favor.
Perdón, más que de repente me agarró la tos. Dice de la siguiente manera. Ay, me olvidó salir. Sí. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias. Nosotros por medio de la ley podemos conocer lo que es el pecado. Y no precisamente porque nosotros vayamos a pecar, ¿no? Sino que la ley nos va enseñando a qué cosas o qué características, qué acciones o qué actitudes para Dios son consideradas ser pecado. Y nosotros podemos referirnos a los frutos de la carne, ¿sí? Que son a lo mejor los que se emborrachan, los hechiceros, los mentirosos, los que roban, los que cometen adulterio, ¿sí? A lo mejor de alguna manera la forma negativa de conocer el pecado. Sabemos cuál es, ¿verdad? Pero también conocemos que hay otras cosas que pueden llevarnos a pecar. Entonces la ley nos invita a que al estudiarlas, nosotros podamos conocer el pecado para evitar cometer pecado. ¿Sí? Por eso decía aquí que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, nosotros, si guardamos la ley, pues conoceremos lo que es el pecado y estaremos preparadas para no cometerlo. La siguiente, ¿para qué guardamos la ley? Dice, para no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo encontramos, hermanas, en Romanos 8:4. Y bueno, si nos regresamos un poquito al contexto de esta porción, encontramos que dice que para los que andan conforme el Espíritu no hay condenación. Entonces, si nosotros guardamos la ley, sabemos que nosotros vamos a andar conforme el Espíritu, nosotros no tendríamos condenación. La condenación vendría para aquellos que andan conforme a la carne. Dice, vivimos pensando en las cosas del Espíritu. Cada día nosotros, hermanas, tenemos que levantarnos con un firme propósito de pensar en las cosas del Espíritu. Sabemos que nosotros estamos en un lugar de trabajo donde tenemos que cumplir, tal vez porque tengamos una necesidad de trabajar, porque a lo mejor nos preparamos para ese trabajo, porque es una bendición de Dios, pero nosotros todos los días al levantarnos siempre tenemos que tener en cuenta en nuestros pensamientos, andar conforme al Espíritu, porque sabemos que nosotros al momento de salir de nuestro hogar estamos en riesgo, ¿verdad? De que por alguna razón nosotros podamos ser influenciadas o podamos ser, no sé, bueno, se me fue como la palabra, pero bueno, podemos caer en riesgo de que nosotros no actuemos conforme al Espíritu. Entonces nosotros, si vivimos pensando en las cosas del Espíritu, pues nosotros no estaríamos arriesgándonos a vivir una condenación. Vamos a Gálatas 5:22, si gustan acompañarme. Gálatas 5:22. No sé, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos. Hasta ahí, gracias. Aquí en esta porción de Gálatas, pues nos dice de alguna manera cuáles son estos frutos del Espíritu, ¿verdad, hermanas? Y que nosotros, que somos de Cristo, fuimos crucificados en la carne, ¿verdad? Y somos conforme al Espíritu. Entonces, una de las condiciones, ¿verdad?, para guardar la ley es que no andaríamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La siguiente dice, a fin de vivir para Cristo, porque con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19 al 21. Entonces, nosotros al guardar la ley, dice aquí, ya no vivimos más nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Lo que ahora vivimos en la carne, también lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aún más, vivimos por el Espíritu, pero también vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo importante, hermanas, que si nosotros no tenemos fe, pues entonces de nada nos serviría, ¿verdad? Si nosotros vivimos en la carne, pues de nada nos serviría conocer de la ley, porque sería como leer un libro cualquiera, ¿no? Lo leemos, lo pasamos, pero no lo entendemos. Entonces, la idea o la enseñanza que tenemos aquí de guardar la ley es, primero, que conozcamos qué es el pecado para no cometerlo, que andemos en el Espíritu, que dejemos que Cristo viva en nosotros y que nosotros vivamos en la fe del Hijo de Dios. La segunda exhortación o enseñanza de esta porción, hermanas, es guardar mis mandamientos. Sí, a lo mejor igual es una frase que siempre escuchamos, es una frase que a lo mejor lo tenemos presente, pero realmente nosotros vivimos esto en nuestra vida para anhelar a una buena opinión de parte de Dios. Entonces, esta segunda exhortación o enseñanza se refiere a guardar los mandamientos. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos, hermanas? En Deuteronomio 6:17 nos dice, guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas en la forma en cómo entendemos, en la forma en cómo escudriñamos, en la forma en cómo nosotros guardamos esos mandamientos de Dios. ¿Sí? Dice, guardar cuidadosamente. Es una condición de cómo debemos guardar los mandamientos de nuestro Dios. Hay otra forma que dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Todo lo que hagamos nosotros, hermanas, todo lo que nosotros creemos en Dios, siempre tenemos que poner la confianza en Él. En la tarde estábamos estudiando con los pequeñitos, ¿verdad? Cuando sale el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, que es liberado del faraón, y sale hacia el río, hacia el Mar Rojo. Yo les explicaba a los niños que cuando ya están asentados en el Mar Rojo y el faraón fue su corazón endurecido de nuevo por Dios, él se arrepiente de haberlos dejado ir y va detrás de ellos y quiere atraparlos de nuevo, ¿no? Hacer que ellos regresen para que hagan la obra de construcción ahí en el pueblo, ¿no? Entonces, yo les decía que el pueblo estaba preocupado porque ya estaban el pueblo de Egipto casi acercados a ellos. Cuando ven que Moisés usa la vara y abre el mar y son salvados el pueblo de Israel del ejército egipcio, los niños como que preguntaban, ¿no? Porque estaban preocupados el pueblo de Israel por esa situación. Les decía, es que el pueblo puso la confianza en Dios. El pueblo puso la fe en Dios, en saber que Dios siempre iba a estar con ellos. Entonces, lo mismo aplicaría con nosotros, hermanas, de que nosotros siempre pongamos nuestra confianza en Dios. Y es una manera también de guardar los mandamientos. En primera de Juan 5:3, dice así, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, nosotros, hermanas, guardamos los mandamientos de una manera cuidadosa. Tenemos siempre una plena confianza en Dios, y que no nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero que también pongamos el amor, que Dios nos ama y que por eso Él nos da estos mandamientos. Entonces nosotros tenemos que guardarlos, hermanas, porque dice la parte final de primera de Juan, que estos mandamientos no son gravosos, o sea, no es algo que nos vaya a hacer daño o no es algo que nos vaya a hacer un perjuicio, ¿verdad? Entonces, esta es una de las maneras en cómo nosotros podemos guardar estos mandamientos. Y como en toda la porción de la Biblia, siempre se nos habla de a lo mejor de una recompensa o de
o de un anhelo que queremos lograr nosotros al final de esta carrera. ¿Cuál es esta recompensa? Pues bueno, yo aquí enumero 3. La primera es la misericordia. Sabemos que Dios, una de sus virtudes es ser un Dios misericordioso. Y esto lo podemos ver en Éxodo 26, que dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanas, si tú guardas los mandamientos de Dios, Él hará misericordia con nosotros, ¿verdad? Misericordia, recordemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir compasión? Entonces, Dios tendrá compasión de nosotros para que cuando sea aquel día, el día en que nosotros estemos ante su presencia, pues Él será misericordioso con nosotros. La segunda recompensa dice entrar en la vida eterna. Y esto lo podemos ver en Mateo 19:17, que dice así, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, esa es otra de las recompensas que nosotros podemos anhelar, y es que nosotros guardemos los mandamientos de Dios para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna. Y algo que también es muy importante, ¿verdad, hermanas? Que nosotros al guardar los mandamientos de Dios, obtendremos sabiduría. Sabiduría en sus preceptos, sabiduría en sus mandamientos, sabiduría en lo que Él espera de nosotros. Y bueno, aquí encontramos en 2 de Timoteo 3:15 que dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nosotros los que nacimos en cuna cristiana, ¿verdad? Hemos aprendido la palabra de Dios desde que somos pequeños. Y desde entonces nosotros hemos adquirido cierta sabiduría en las cosas de Dios. Pero conforme nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo más sabiduría. Y a lo mejor eso también se aplica para aquellas hermanas que ya aceptaron a Cristo ya más grandes y que no fueron de cuna cristiana, ¿verdad? Sino que escucharon la palabra de nuestro Señor y aceptaron ser parte de este cuerpo. Entonces, nosotros a través de las Sagradas Escrituras, hermanas, pues vamos adquiriendo mayor sabiduría. Entonces, es una de las recompensas. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de tener sabiduría en el conocimiento de la palabra. La tercera exhortación, hermanas, dice, no se aparte la misericordia y la verdad. Nosotros hemos estado estudiando en la congregación de San Rafael, nos han dado predicaciones los hermanos, ¿verdad? Los predicadores acerca de la misericordia. Y ha sido un tema muy interesante, hermanas, porque pues es algo que Dios nos da también, ¿verdad? Sin nosotros merecerlo. Que nosotros sin hacer méritos, que nosotros sin hacer ninguna inversión, ¿verdad? Recibimos esa misericordia y esa gracia de parte de Dios. Y bueno, también podemos verlo como dos cualidades de los cristianos, ¿verdad? Misericordia, entendida como la manifestación del amor de Dios, y esta se traduce también en tener compasión. Y la verdad, pues sabemos que la verdad viene de Jesucristo, y esta verdad la tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la verdad, y lo dice la Biblia, que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué, hermanas? Libres del pecado, libres de la condenación. Y aquí pongo algunos ejemplos, hermanas, sobre esto que es la verdad, porque bueno, pudiéramos decir, bueno, pero ¿qué es la verdad? ¿No? Si nosotros coloquialmente sabemos que la verdad es decir las cosas como son, con honestidad, con veracidad, nosotros conocemos como eso, como verdad, pero dentro de la Biblia, hermanas, la verdad es la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Juan 17:17, donde dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, hermanas, nosotros atar la verdad a nuestro cuello, como dice Proverbios,
es que nosotros vivamos de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la palabra, y que si nosotros decimos tener comunión con Dios, tendremos que vivir de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos. Si nosotros no lo hacemos, estamos mintiendo. Y al mentir nosotros, hermanas, en automático estamos pecando. Entonces, la invitación, hermanas, es que si estamos en comunión con Dios, pongamos en práctica la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto lo encontramos en Juan 8, 31 y 32. Entonces, si nosotros ponemos en práctica esta palabra, esta verdad, seremos considerados discípulos de Dios. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Sí, permanecemos en su palabra, porque al conocer la verdad, seremos libres, ¿verdad? Y habla más adelante en esta porción de la Biblia que no estaremos siendo esclavas del pecado, ¿verdad? Sino estaremos siendo liberadas de ser esclavas del pecado. Y al final de esta porción de la Biblia de Proverbios dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. ¿Quién de ustedes, hermanas, no quisiera escuchar la opinión que Dios tiene acerca de nosotros? Si Dios haya gracia de nosotros ante sus ojos. A mí me gustaría, de alguna manera, yo sé que eso va a ocurrir hasta que sea el día del juicio, pero yo sí me pongo a pensar, ¿qué opina Dios de mí? ¿Qué opina Dios de mi vida espiritual? ¿Qué opina Dios de mi crecimiento espiritual? ¿Qué opina Dios de mi sabiduría? Y sobre todo, ¿qué opina Dios si realmente estoy guardando sus mandamientos? Y bueno, dice aquí, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Sabemos que Cristo, cuando era pequeño, se le perdió a sus papás, a María y José, y él estaba en el templo. Él estaba escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Él estaba hablando de las cosas de Dios y él estaba creciendo en esa sabiduría. Y él, siendo hijo de Dios, siendo el creador juntamente con Dios de todo lo que es el mundo, de todo lo que somos nosotros, él a lo mejor no tendría que haber crecido en esa sabiduría. Sin embargo, él hizo como ejemplo para nosotros el conocer de la voluntad de Dios, el saber de la voluntad de Dios y crecer en esa voluntad, en ese conocimiento. Entonces, Cristo es nuestro primer ejemplo, el mayor ejemplo de qué es guardar los mandamientos, de qué es vivir en la verdad, de qué es crecer en esta sabiduría. Y bueno, aquí pongo dos ejemplos también que se encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fue Abel. Y una porción, no la puse ahí como el texto, pero dice que Dios miró con agrado su ofrenda. ¿Cuál fue la característica de la ofrenda de Abel? Que escogió lo mejor, que entregó lo mejor. Y entonces Dios miró con agrado su ofrenda. Y me pongo a pensar, nosotros somos ofrendas vivas. Entregamos lo mejor, le damos lo mejor a Dios, y Dios nos mirará con agrado como lo hizo con Abel. Y también está el ejemplo de Noé, que dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Sabemos que Noé obedeció inmediatamente que Dios le dio una tarea. Y Noé inmediatamente obedeció. Y si nos regresamos un poco atrás de lo que hemos venido platicando, dice que esa ley son mandamientos, son ordenanzas. Nosotros, hermanas, actuamos de inmediato a esos mandamientos, actuamos de inmediato a esas ordenanzas y podemos sentir que así como con Abel y como Noé, Dios haya gracia ante sus ojos con respecto a nuestra vida espiritual. Es una reflexión, hermanas, que yo creo que cada una de nosotras, en mi caso, sí lo pienso,
¿qué opinión tendrá Dios de mí? Y si Dios me mira con agrado. Permítanme, hermana. Okay. Y bueno, aquí como para concluir con esta pequeña clase, hermanas, espero haber expuesto el tema con el propósito que yo tenía y que de alguna manera Dios me utilizara como instrumento, pues puedo concluir en 3 cosas, ¿verdad? La primera es que hacer lo bueno y lo correcto. Pienso yo, para una buena opinión ante los ojos de Dios es hacer lo bueno y lo correcto. En Santiago 4:17 dice de la siguiente forma, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces conocemos algo más acerca de lo que puede hacer pecado. Si sabemos hacer lo bueno, hermanos, hagámoslo para que nosotros podamos ser de los ojos de Dios. Lo segundo es vivir según el Espíritu. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanas, hagamos lo bueno y lo correcto, vivamos según el Espíritu y, por último, que andemos en buenas obras. Sabemos que no vamos a hacer, por las obras no se nos va a juzgar, por las obras no vamos a ser salvas, sino por gracia de nuestro Señor, pero sí es algo que debemos tener también, ¿verdad? Buenas obras. Y la misericordia y la verdad, y ponerlas por obra, buscar siempre y ante todo la buena opinión de Dios, y por consiguiente tendremos la buena opinión de los hombres. Entonces, hagamos lo bueno y lo correcto, vivamos según el Espíritu y andemos en buenas obras, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y si podemos tener mucha fe, pero no tenemos obras, pues de nada nos sirve. Dios les bendiga, hermana. Esto sería el tema de esta noche. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermana Raquel, por el tema. La verdad es que nos ayudó mucho en lo personal a reflexionar en qué estamos haciendo, si es suficiente o si tenemos que hacer más cosas, hermana. Muchas gracias por el tema. Espero que así nos ayude a todas y a cada una a reflexionar en lo que estamos haciendo ante los ojos de nuestro Señor. Y como bien decía, hermana, si estamos haciendo lo bueno y lo recto, y si vivimos según el Espíritu, pues las buenas obras es solo consecuencia de eso. Se da de inmediato, es más, ni te das cuenta y la estás haciendo porque estás haciendo lo bueno y estás haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, esperemos que en nuestra vida manifieste esas buenas obras, que es resultado del trabajo que debemos cada una estar haciendo en nuestra vida personal espiritual, porque no es como el voltear a ver a alguien más, no, vernos a nosotras mismas que estamos haciendo. Muchas gracias, hermana, por el tema. A continuación, hermanas, vamos a entonar unos cantos dirigidos por nuestra hermana Tania. Hermana Tania tiene su lugar, mi hermana. Gracias, hermana. Y bueno, como bien lo decía, el tema, ¿qué ve Dios en ti? ¿Cuál es la opinión de Dios en ti? Pues en este primer canto pensemos precisamente si aún vemos nosotras mismas a Dios en nosotras. Titulado Tu reflejo. A veces cuando miro mi rostro en el espejo, tratando de encontrar algo de ti, recorro la mirada, pero no te encuentro. Tu imagen se ha borrado ya de mí. Yo quiero convertirme en un reflejo de tu amor y forma de vivir, aunque me tengas que crear de nuevo. Yo quiero parecerme más a ti.
Fórmame a tu imagen. Ayúdame a acercarme más a ti. Ahora voy a mirarte y a quedarme en silencio hasta que Cristo se ha formado en mí. Yo quiero convertirme en un reflejo de tu amor y forma de vivir, aunque me tengas que crear de nuevo. Yo quiero parecerme más a ti. Yo quiero convertirme en un reflejo de tu amor y forma de vivir, aunque me tengas que crear de nuevo. Yo quiero parecerme más a ti. Y bueno, si queremos parecernos más a Dios, si queremos ser su reflejo, entonces de verdad estamos buscando tener una buena opinión ante sus ojos. Y si aún nos cuesta trabajo, demos lo mejor de nosotras, entonando este canto. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo y que Señor, todo es para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser y mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi voz o sea en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti y al tu venir preparada está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor.